Muy buenas noches, en Diálogos con Alma. Hoy tenemos el honor de tener a alguien muy importante de Brasil, el doctor Oswaldo Rodríguez Jr., que nos va a acompañar el día de hoy eh, para platicarnos sobre él, por supuesto, y sobre la sexología en Brasil. Bienvenido, doctor Oswaldo Rodríguez. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias, Alma. A mí es un honor hablar con ustedes allí, con toda la gente de México y quizás de Latinoamérica, pero hablar con una amiga desde tanto tiempo en la sexología, en una profesión que considero muy importante en nuestros países. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. La primera vez que te vi fue allá en San Pablo, en tu instituto, en el año, lo acabas, 1990. algo así, sí. Y bueno, muchas aventuras de congresos internacionales y latinoamericanos, ¿no? Pues el doctor Oswaldo Rodríguez es psicólogo, psicoterapeuta sexual y de pareja desde 1984, egresado de la Universidad de Sao Paulo, de Eso es São Brasil. Marcos, Sao Paulo, Brasil, maestría en psicología social por UPCSP, Ah, director. es que la UCP. Pontificia Universidad Católica. Gracias, sí, cierto. Muchas gracias, Oswaldo. Director y psicoterapeuta del Instituto Paulista de Sexualidades desde 1996. Ahí está el logo. Y yo tengo un pin y una playera. Me la hubiera puesto mi playera. Sí, ¿te acuerdas? Bueno, desde 1996 enseñó teorías y técnicas psicoterapeutas de, y psicología general, psicología social en la Facultad de Psicología de Unimarco, Universidad de San Marcos, San Pablo, 1984-1990. Fue secretario general de la FLACES, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. En 1998 a 2002, coordinador de CEPES, curso de especialidad en psicoterapeuta con enfoque de sexualidad del Instituto Paulista de Sexualidad desde 1999. Miembro del Consejo Consultivo de la UAS, la Asociación Mundial de Salud Sexual, y 2001-2009. Secretario General, Tesorero 2001-2005. Miembro del Comité Científico Internacional 2001-2011. Miembro del Consejo Consultivo ABEIS, Asociación Brasileña para el Estudio de la Inadecuación Sexual, desde 1987. Renombrada para AMBERS, Asociación Brasileña de Estudios en Medicina y Salud Sexual. Secretario General de 2001 a 2003 y presidente de 2003 a 2005. Presidente de la SBRASH, Sociedad Brasileña de Estudios de Sexualidad Humana, del 2005 al 2007. Participó de la Junta Directiva de 1991 hasta 2009. Miembro del Consejo Consultivo de 2007 a 2009. Director y secretario general de ALAMOC, Asociación Latinoamericana de Modificación de Comportamiento y Terapias Cognitivo-Comportamentales, 2010 a 2014. 2019-23. Asesor de publicaciones
y muchas, del 2014 al 19. Editor de jefe de la revista, muy importante, Terapia Sexual, desde 1998. Revista técnica de publicación semestral. Coordinación de investigaciones de GPIPS, Grupo de Estudios de Pesquisas o de Investigación de INAP-SEX, autor de 50 libros publicados en portugués, autor de 18 libros en español, Vaginismo Sao Paulo, Biblioteca 24%, 2008, Sexo, Amor y Dinero, Editorial Académica Española, 2012, Eyaculación Precoz, Editorial Académica Española, 2012, Objetivos del Deseo, Editorial Académica Española, 2012, Sexología Clínica, una visión latinoamericana, Sao Paulo, LP Books, 2014, Psicoterapeuta, Sexología Clínica, Sao Paulo, 2014, LP Books. Cuestiones básicas para la sexología latinoamericana, primera edición, Sao Paulo, Instituto Paulista de Sexualidad, 2014, 358 páginas. Historias de la sexología latinoamericana, 4 volúmenes, Sao Paulo, Instituto Paulista de Sexualidad, acá lo tengo, acá está, de sexualidad, con bases comportamentales en Latinoamérica, Instituto Paulista de Sexualidad, Sao Paulo, Brasil, 2016. Y bueno, ¿cuántas publicaciones tiene? Y congresos en todas partes del mundo, América, wow, en todas partes. Las prácticas de psicología conductistas de Latinoamérica, Paulista, Sexualidad, Sao Paulo, 2016. Sexología en América Latina, algunas acotaciones, Instituto Paulista de Sexualidad, la sexología numista, esto es bien importante, la sexología en la numismática, Center of High Numis Studies Sao Paulo. Muy bien, enséñanos. Sí, es un gran coleccionista de monedas y de billetes. Numismática. Y tiene estudios en ello muy importantes. Inventarios de la sexualidad, una forma de obtener conocimiento, adicciones sobre la vida sexual, Instituto Paulista de Sexualidad, Sexualidad y Pareja, Instituto Paulista de Sexualidad, identidad masculina, sexualidad, trayecto y supervisión de la disfunción eréctil, Instituto Paulista también de Sao Paulo. Ay, el Manual Latinoamericano de Terapia de Pareja, volumen 1, temas de introducción, Instituto Paulista de Sexualidad. Acá lo tienes, enséñanoslo. Sí, gracias. Y bueno, así tenemos autor de 32 capítulos en libros de psicología, medicina y de sexualidad. Pues bienvenido. ¿Te encanta comer bien? En Sao Paulo se come delicioso. Tu instituto es precioso. Y bienvenido, mi coleccionista de monedas y billetes. Y bueno, es todo un chef también. Y bueno, nuestro sexólogo y tan importante, doctor Oswaldo Rodríguez. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy contento de estar aquí y podemos hablar un poquito. Sí, gracias. Dime, Oswaldo, ¿qué te llevó primero a estudiar psicología? Esta es una historia larga. De toda manera, desde que me recuerdo por gente, escuchaba a mi padre hablando que yo tenía que ser médico.
Y si no fuera por acaso, porque no lograse, podría ser abogado, ingeniero o quizás odontólogo. Y ahí seguí mi vida. Bueno, cuando terminé la secundaria, aquí en Brasil tenemos que hacer un test, una evaluación para ingresar y hacer. Es como un concurso. Solamente los primeros tantos que van a ingresar a la facultad en cada curso. Bueno, terminamos la secundaria como la primera semana de diciembre y la segunda semana de diciembre había cerca de unos 100 kilómetros de la ciudad de mis padres, una facultad de medicina, y fuimos ahí en 4 amigos de la misma escuela. 2 de ellas querían hacer medicina y la otra odontología. Nos fuimos los 4 a tomar 4 días de exámenes. El primer día para mí era lo más difícil. Salíamos y íbamos a buscarlos, saber cuántos puntos teníamos, y lo interesante es que yo tenía el puntaje más alto. Las 3 me miraban así como que vas a pasar, nosotros no. En esta noche, sabes cómo somos, así con 18 años de edad, en una ciudad diferente, nadie está a poner ojos en nosotros, nos fuimos a tomar una cerveza. Y ahí estamos con una otra persona, un otro muchacho que conocimos en este momento, y estamos hablando sobre qué queríamos hacer, qué no queríamos, o qué. Él me preguntó, bueno, ¿por qué quieres hacer medicina? Bueno, después me voy a hacer psiquiatría para entrenarme en psicoterapia. Él me miró así, ¿y por qué no haces psicología? Porque vas a hacer psicoterapia, no necesitas estudiar medicina, tampoco psiquiatría, vas a hacer psicología, pero hay una facultad de psicología. Claro. Ahí me di cuenta que eso se pasaba. O sea, yo tenía en mi cabeza que como que mi padre decía, tiene que ser médico, tiene que hacer medicina. Y yo ya había estudiado unos 4 libros de Freud, unos 2 libros de Carl Jung. Así, o sea, ya estaba así poniendo mis ojos en psicología. Los otros 3 días de examen, que eran más fáciles para mí, incluso el último día tenemos examen de inglés, historia y geografía. Inglés, yo estudié en los Estados Unidos. Yo hablo inglés desde 15 años de edad. Historia y geografía eran las cosas que más me encantaban. Yo podía discutir historia y geografía con quien quiera. Yo sabía los nombres de los países y las capitales con 10 años de edad. O sea, era una cosa así como que no pasé en la facultad. Las 2 que querían hacer medicina pasaron, son médicas. Mira. Esto me enseñó una cosa. Aprendí Cosa. que tenía que ir a buscar lo que me gustaba, la idea que tenía. Entonces me iba a buscar psicología. En los meses siguientes empecé a tratar de algunas posibilidades. Regresar a los Estados Unidos y hacer psicología ahí. Entonces, en los meses siguientes hizo los testes o los exámenes para ingresar a la Universidad de St. Louis, en Missouri, en la Facultad de Medicina, de Psicología. Ajá. Pasé en todos los exámenes, pero era muy caro para nosotros brasileños en los fines de los años 70. Sabes que así estamos con una economía muy fea, bajo una Ay, perdón. una situación política muy restrictiva. De toda manera, entonces, no pudo. ¿Y qué podía hacer? Busqué las primeras facultades de psicología que podían. Pasé en una de ellas, que fue una de las mejores, y fue de las mejores en Brasil por muchas décadas. Y ahí me formé en psicología. La cosa es que
en el primer semestre, en primeros meses, justo empezamos a conocer los profesores y uno de ellos, que era uno de los profesores, de los maestros así más conocidos, más queridos en la facultad, miró a nosotros y habló así. Miren, esto en el primer día, presentándose. La sexualidad es muy importante porque la sexualidad es la causa de las neurosis. Bueno, ponga ojos ahí porque tengo que saber qué es todo lo que sea de sexualidad, porque él dijo que esto es importante. Y no hablemos más de sexualidad hasta el cuarto año de la facultad, donde tuvimos clases de terapia conductual, comportamental, y unas 80 horas tratando de técnicas de psicoterapia en disfunciones sexuales. Me acerqué del profesor. El año siguiente estaba para terminar la facultad, un año más, pero me quedé con el profesor ahí para, ¿sabe?, como ayudante. Terminé la facultad, me contrataron como profesor en esta disciplina. Y yo estaba ya involucrado con terapia comportamental y las cuestiones de sexualidad, porque también al mismo tiempo me invitaron a un grupo de estudio con un psiquiatra que recién tenía llegado de Nueva York y tenía estudiado con Helen Kaplan. Ahí estaba. Este psiquiatra con unos médicos iban a formar una clínica para tratamiento de disfunciones sexuales masculinas y me invitaron para estar con ellos para empezar, por ejemplo, a hacer evaluaciones psicológicas. Y me quedé con ellos por 15 años. La cosa es que con ellos también aprendí muchas cosas. Primero aprendí mucho de técnicas de investigación científica, porque ellos todos hacían investigaciones científicas, claro, mucho más médicas, pero estaban agregando cosas de la psicología. Entonces mezclamos las cosas con los pacientes, intentamos entender las causas psicológicas. Así me involucré desde la psicología. O sea, el camino empezó así como que me fui. Tuve la gran oportunidad de trabajar en la psicología con las cuestiones sexuales, así que egresé de la facultad. Qué bueno. Está con tu micrófono cerrado. Si es que estaba tosiendo. ¿Cómo fue posible trabajar para ti, empezar a dar terapia, consultas de sexualidad en tu país? ¿Cómo fue eso? Voy a aprender una vez. Esta es una cosa importante, ¿sabe? Así, a dar consultas en sexología, en sexualidad en Brasil, primeramente parecía algo así como que la gente no hablaba mucho de las cosas. Es verdad. Ah, sí, este libro es muy especial. Luego hablamos de aquí. Um, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste a trabajar esta parte de consultas en terapia? Entonces, En Brasil. es que empezaron a aparecer los pacientes entonces a través de estos médicos que querían que hiciese las evaluaciones psicológicas. Y ahí empecé a comprender que yo podía hablar de cuestiones sexuales de una manera muy fácil. Pero voy a contarle un episodio muy, muy especial. Estaba ahí yo, 6 meses de egresado a la facultad, y me agendaron un paciente nuevo con unos 60 y tantos años. Bueno, lo vi que era un psicoanalista. 60 y tantos años, un psicoanalista, alguien que podría ser mi profesor. O sea, él empezó a contarme sus problemas sexuales. Y yo estaba así como que, ay, Dios, sí,
y si le pregunto algo raro, algo no, tengo que... Y le pregunté una de las primeras preguntas, ¿qué piensa usted que causó este problema? Bueno, qué bueno que preguntaste, porque hace un tiempo me fui a un restaurante y estaba ahí a cenar, pero fui al baño y el piso del baño estaba mojado y me resbalé y batí la cabeza en la pared. Creo que es por esto que tengo un problema de erección. Y lo miré así como que primeras lecturas de Freud. Estaba explicándome cómo tener una defensa de ego de una manera muy simple. Y él no había se dado cuenta de esto. O sea, ahí comprendí que en mi sillón yo era quien conducía la entrevista y la consulta porque yo sabía cosas o podría saber cosas a través de mis pacientes. Y entonces de ahí desarrollé todas las técnicas de investigación, de entrevistas y todo más de una manera muy tranquila. Claro que pasé unos 5 años de estudiando, así, estudiaba mucho. Siempre busqué estar en congresos. Mi primer congreso a donde fui a presentar temas fue en 1987. O sea, tenía 3 años de, de profesión. Pero también mi primera publicación científica en un periódico de psiquiatría fue en 1987, con 3 años de profesión. Y en 1988 me fui a un congreso internacional en Boston, un congreso mundial sobre impotencia sexual. Y ahí conocí otras personas. Ahí conocí a William Masters y varios otros muy importantes, incluso a Joe Golden, que dirigía un curso de postdoctorado en la Universidad de Los Ángeles, en California. Y me apunté para Oh, hacer una visita. Y lo fui a visitar por 3 meses ahí, me quedé tomando clases, tomando supervisiones, participando de todas las actividades en este curso. Y aprendí muchas cosas, porque aprendí que yo sabía algunas cosas que, porque yo estaba a ver muchos pacientes en la semana. O sea, yo tenía, con 3 años de egresado de la facultad, yo lo pasaba 45 años 45 horas por semana a ver pacientes. O sea, wow. acumulé muy rápidamente mucha información, muchas cosas para comprender lo que tendría que hacer. Y como en mi país, sabes que dicen muchas cosas de Brasil, pero acá en Brasil hablar de sexualidad es difícil. Es difícil. Pareciera que no, ¿verdad? Sí, Por, bueno, tú te vas a las playas ahí en Sao Paulo, digo, en Río, Ipanema, bla, 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 tienes los razón. cuerpazos de hombres y mujeres, los Alma, bikinis, Alma, la, la adoración al cuerpo, ¿no? estás hablando de una Cuéntame. cosa, estás hablando de una cosa muy importante, porque tenemos una imagen, una identidad para el mundo que no coincide con lo que vivimos en nuestro país. Voy a contarte una cosa. Fue, Cuéntame, el, cuéntame. fue el año, ¿qué año era? 2003. Teníamos un congreso en Brighton, en sur de Inglaterra, y porque teníamos una reunión de la directiva y del advisor de la Asociación Mundial de Salud Sexual. Ah, tenía que preparar un tema, no sé qué, y algunos meses antes me fui a cortar el pelo, me fui ahí y el mozo que siempre me corta el pelo desde los años 90, siempre así, me pone un aparato para que no
los pelos no me caen en la ropa, pero siempre, todas las veces, me pone en las manos una revista dicha masculina, una Playboy, exactamente una Playboy. Y abrí, en verdad, esto hizo una complementación del tema que ya tenía en la cabeza. Fue en marzo de este año. Y unas pocas páginas enfrente había una pequeña llamada de un estudio que Playboy hizo en la calle en Londres con hombres ingleses que se fueron a otros países a turismo, con algunas preguntas tales cual, bueno, ¿en qué país puedes darse más bien en la cama con una mujer cuando viajas en turismo? Y ahí estaba Brasil en los 4 primeros. No, bueno, estaba en primer lugar Tailandia, Holanda y Costa Rica, y entonces Brasil. Nadie sabe por qué Costa Rica, pero de toda manera, Holanda se piensa en el barrio de la luz roja, no sé qué, pero Brasil. En verdad tenía un tema que estaba buscando, estudiando hacía un tiempo. Cuando Brasil fue descubierto oficialmente por los portugueses el 21 de abril de 1500, había, claro, una persona encargada de hacer los relatos para el rey de Portugal. Este señor, Pero Vaz de Caminha, escribió una larga carta al rey de Portugal a contar que encontraron este lugar, Brasil, que de verdad ya era conocido por los portugueses, pero ellos tenían que hacer toda una historia para que, ¿sabe? Descubrimos. De otra manera, así es. Pero la carta es interesante, porque hay un trecho en la carta que dice una cosa muy interesante. Dice así, que aquí los portugueses encontraron gente con cuerpos muy bien hechos, con caras buenas, y mantenían sus vergüenzas a muestra, o sea, desnudos. Y contaba una cosita más, que él creía que estos salvajes podrían ser seducidos para la palabra de Dios. O sea, primero, él Explíquenos eso. Ajá. describió un paisaje como si fuera lo que encontramos en la Biblia, un local así paradisíaco, el paraíso, a donde la gente tiene comida, vive desnudas, no hay problemas del clima, y eso es una cosa que siempre me dicen, porque acá en Brasil no hay temblores, terremotos, no hay huracanes, no hay tifón, no hay, no. Y este señor entonces escribe una carta para el rey de Portugal describiendo algo que había así como que más de 2000 años en la historia siempre se buscaba muy al oeste algún local que sería así se decía, la antípoda de Jerusalén, que sería el paraíso en la tierra, el Edén, la tierra donde estaban Adán y Eva. Los romanos buscaron estas tierras. Se parece que los romanos describen lo que hoy serían las Canarias. Okay. Y luego después ubicaron como si fueron las Islas Maderas, que pertenece a Portugal. Y entonces a cada momento en la historia habían descripciones un poco más lejos. En el siglo IX hubo una historia muy interesante. Cuando los celtas
ya tenían tomado todo el sur de Inglaterra y Irlanda. Se decía que los celtas llegaron ahí y expulsaron los dioses que ahí vivían, y que estos dioses se fueron en un barco muy a oeste, a una isla con un nombre muy, muy interesante. Y la historia es así. Esta isla se llama O Brasil. Oh, Brasil, Ajá. isla. Una isla. Y esta isla es diseñada en los mapas, incluso los mapas del almirantado inglés hasta la mitad del siglo XIX, como si fuera una nuez roja pintada en el Atlántico Norte. Pero nunca se encontró esta isla, pero varios locales, islas rocosas en Norteamérica, incluso en el Caribe, tuvieron el nombre de O Brasil. Y en verdad, Brasil solo recibió el nombre de Brasil unos casi 100 años después de la descubierta, porque tenía el nombre de Isla de Veracruz. Después que se percibió que no era una isla, era una tierra muy grande, entonces Tierra de Santa Cruz, y solamente después empezó a ser llamada de Brasil, porque aquí se ubicaron los palos Brasil. El palo Brasil es una madera que tenía una tintura roja muy importante que se utilizaba en Europa, y la madera muy, muy buena para hacer, por ejemplo, violinos. Y entonces había la gente que vivía en Brasil, las mujeres desnudas. Ahí hablaste, las mujeres en la playa de tanga, no sé qué. ¿Sabes qué pasó en los años 1970? El Ministerio de Ah, Turismo de Brasil hizo propaganda a todo el ajá. mundo mostrando mujeres desnudas en la playa e invitando a la gente a visitar Brasil a hacer turismo. O sea, y aquí entonces en los años 70, 80, 90 y hasta el momento hay un turismo sexual muy fuerte. Muy Bueno, fuerte. el año pasado quizás no tanto, pero por la, por la La pandemia. pandemia. Sí. Pero El el COVID. turismo sexual, se parece que mucha gente en Europa siempre pensó que las brasileñas eran muy, ¿cómo se dice así? Disponibles sexualmente. Tengo muchas amigas que se fueron a Europa y estaban en la playa. Si estaban solas, se acercaban franceses o italianos así, es brasileña, entonces venga acá. O sea, se parece que tenían la impresión que estaban disponibles. Y esto es una cosa interesante. A unos 20 años hubo una promoción del Ministerio de Salud de Brasil durante los carnavales. En verdad, a cada año se hace esta promoción, pero Justo, justo te iba a preguntar, porque es la imagen de el carnaval. Brasil del homenaje al cuerpo femenino y masculino, y luego viene lo que es bueno, el turismo sexual, y luego viene el carnaval, ¿no? Que yo lo viví muy bien ahí en Río. Interesantísimo. Cuéntanos, ¿qué pasa con eso? Imagínate ¿Qué que país de así, carnavales vemos en los noticieros, en todas partes? Se es, explica que puedes tener problemas sexuales entonces, y que su profesión afecta su vida personal, bla, bla, bla. Cuéntame, imagínate que cuéntanos, ¿qué a los pasa bailes, en los me voy a carnavales? me voy a los bailes de carnavales desde niño, con 5 años de edad. Mi padre me llevaba a los bailes de carnavales en los clubes cerrados, con toda protección, no sé qué. Pero la cosa es que a unos 20 años, el Ministerio de Salud de Brasil empezó en los carnavales a distribuir condones. Ujú. Y había una promoción muy interesante hace unos 20 años. Brasil ya tenía como que prácticamente 200 millones de habitantes. Y ellos hablaron así:
vamos a distribuir 1 millón de condones para la gente en los carnavales para que no se multipliquen las infecciones de transmisión sexuales. 1 millón de condones sirve a 500,000 personas una vez durante los 4 días de carnavales. Y en verdad son una semana, o sea, nada. Era una broma. Todavía sigue una broma. O sea, Claro. o la gente no hace sexo o hacen sexo sin condones. Bueno, la cosa es que los carnavales, entonces, tiene toda una tradición de ser en fiestas a donde la gente tiene algunos días antes de la cuaresma, antes que tengan que los cristianos dejar de comer carne, de hacer sexo, de hacer una serie de cosas. Y Brasil, así como México, es un país cristiano católico muy fuerte. En los últimos años, tanto evangélico muchas veces, y esto no sé, pero de todas maneras lo podemos llamar de cristiano. Y carnavales, entonces, para una gran parte de las personas, no sirven para nada. No, la gente se van a las haciendas a hacer retiros espirituales. La cosa es que la gente que no se va a los bailes de carnavales no aparece en la televisión. ¿Quién aparece? Sabes que en los últimos más de 10 años, no, el último no fuimos. Siempre vamos a los desfiles disfrazados y participando en las escuelas de samba. Nosotros vamos, porque es gracioso, es hermoso, es una actividad física fuerte, importante. Y bailan muy bien y las escuelas de carnavales son impresionantes. Y bueno, lo hacen en cada colonia. En cada colonia hay carnaval, más el carnaval que sale en la televisión, que ya es en el... Sí, esto que hacen los desfiles con grandes escuelas. Nosotros, las escuelas tienen de 2.500, 3.500 personajes, todos disfrazados, bailando, no sé qué, no sé qué. Y los carros alegóricos. Bueno, la cosa es que siempre la televisión y los periódicos muestran mujeres, principalmente mujeres desnudas, pero también hombres prácticamente desnudos. Los hombres desnudos nunca, ¿viste? Por eso hablaba mucho de una cultura que vende una imagen de turismo, que sí, promociona turismo sexual. Entonces, la cosa es que, entonces, ese era el tema que me fui a presentar en este Congreso Europeo en Brighton. Bueno, la gente piensa cosas de nosotros brasileños, pero la cosa es que mitad de los hombres con 50 años de edad tienen disfunción eréctil. Mitad de los hombres con 50 años de edad es una cantidad absurda de gente. Hoy somos, Muchísimo. sí, hoy somos 230 millones de personas. Claro que prácticamente 600,000 murieron de COVID en 18 meses. Es mucho. Pero de todas maneras, sí, mucho. De todas maneras, la cosa es que somos muchos y hay mucha gente con problemas sexuales. Se estima que, por ejemplo, tenemos vaginismo en por lo menos 5% de las mujeres. 5% de las mujeres adultas. Vaginismo, que se parece tan simple de tratar. 66% de las mujeres con 20 años de edad refieren dolor en la relación sexual. Pero estamos con 20 años de edad y después, algunos años después pasa. ¿Y por qué tienen problemas sexuales? Porque no aprendieron nada. Nosotros tenemos una historia de una negación de educación sexual formal. Hace 20 años que formalmente, legalmente en Brasil, se tiene que dar educación sexual en las escuelas públicas. Que todos los maestros de las escuelas, de las primarias y secundarias, deben tratar de los temas sexuales en las clases, todos, incluso el profesor de matemática o de geografía. Es ley.
y nadie habla de sexo. Exacto, es Vivimos una ley. ¿Y cuándo fue esa ley, Oswaldo? ¿Y si hace se 20 lleva a años, cabo o no? hace 20 años. 20 años. Además, por ejemplo, hace 30 años, el estado de São Paulo ya tenía una ley que propiciaba que cada escuela tenía que tener un psicólogo para ayudar a acercarse a los alumnos, a acercarse de cuestiones emocionales y sexuales, como si fuera no es exactamente para hacer consultas, pero hacer orientaciones emocionales. No estoy hablando de un psicólogo educacional, estoy hablando de un psicólogo que va a cuidar incluso de quizás educación sexual, pero nunca se hizo valer la ley. Entonces, tenemos cosas interesantes, pero la gente tiene miedo de que los niños aprendan a hacer sexo. ¿Qué Y aprenden en la televisión? aprenden la televisión. Nosotros aprendemos, nosotros sabemos cómo aprendemos. Aprendemos en la televisión, aprendemos en las revistas que se venden en la calle. O sea, no necesitan dar clases sobre eso. Necesitan dar clases a nosotros, a los niños, de cómo decir no a hacer nuestros cuerpos niños, ser respetados, a aprender expresiones emocionales y asertivas relacionadas a sexualidad. Hay muchas cosas que se enseña en sexualidad, educación sexual, pero hay gente que tiene miedo. Y estamos en los últimos años viviendo una situación política muy fea con ese tema. Mira que el señor que está ahí nos haciendo pasar vergüenza, yendo a la Organización de Naciones Unidas diciendo que, no tomé vacuna. El único que se estaba ahí presentando y que no estaba vacunado, junto con el ministro de Salud que mostró el dedo del medio en público en Nueva York y se infectó de COVID porque tampoco está vacunado. El ministro de Salud, o sea, una idea política que dice que no, educación sexual no van a enseñar a nuestros niños sobre hacer sexo. Eso es la idea actual. O sea, estamos pasando por una cosa que yo pensaba que había pasado lo difícil anteriormente, cuando ya tenía una ley, pero no ponían la ley en ejecución. Ahora no se puede hablar de la ley. Sí, Entonces, como que hablando de hubo una cosa problemas, ¿verdad? y aprendí, primero Y- que, mira, hablar de sexo tiene que poner un saco, corbata y tiene que ir despacio. No puede hablar palabras malas. Bueno, yo no hablo palabras malas con mis pacientes y tampoco en entrevistas en la televisión. Y siempre me fui a la televisión a hablar de sexo, pero siempre estaban intentando que hablase de los problemas y no de las soluciones. Entonces, me preguntaba cómo me ingresé por ahí, porque yo estaba hablando de las cosas que la gente quería saber. ¿Sabes, Alma? Yo escribí Dime. columnas en revistas masculinas por décadas, porque contestaba cartas a la gente y la gente escribía, ay, yo tengo un problema, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes cómo son estas cosas? Todos nosotros pasamos a escribir columnas en revistas femeninas, masculinas, en lo que sea, y precisamos hacer esto. Y se parece que esto es una cosa que no termina, nunca va a terminar, porque No, nace gente nueva, con los mismos claro. problemas, con las mismas dudas. Mitos y prejuicios y Y culpas y entonces, miedos. si Y estamos bueno, hablando de este aprenden país la que sexualidad en la se tele supone y sexualmente libre, estoy hablando, no, de verdad no. ¿Por qué? Porque contamos, tenemos una imagen y se parece que los brasileños que siempre salieron de Brasil tenían algo como que un orgullo de mostrarse, sí, somos muy sexuales. Y esto es una cosa interesante para nosotros que trabajamos con sexología, ¿verdad, Alma? No sé si te sí, pasaron cosas así, pero tengo una amiga que vive acá a unos 100 kilómetros de acá. Um, en los años 80 ya hablábamos de esto. Ella
hizo un posgrado en Bélgica, en la Universidad de Louvain, o sea, Ajá, en Bélgica. en sexología. Y Sí. una vez estamos en un congreso y hablamos de las cosas y ella me miró así. ¿Sabes qué? Aprendí una cosa. Si estamos en una fiesta, estamos a tomar copas, y si alguien se acerca y tengo interés en la persona, digo, ella es médica de formación. Le digo que soy médica. Ah, sí, médica. Ok. No digo que soy sexóloga. ¿Por qué? Porque una vez un tipo me empujó en la pared así como que, entonces, como si fuera una invitación para hacer sexo. O sea, se parece que tenemos que hablar de una manera así que no involucremos la primera persona, no hablemos de nosotros, de nuestra vida sexual en público, porque la gente va a pensar cosas. Y esto aprendí que, entonces, vas a la televisión, a una entrevista, hay muchas cosas a hablar y tenemos que aprender a cómo también nos conectar con las personas sin dejar que piensen cosas. Y como ya somos brasileños, entonces vamos a Europa, la gente piensa que, y nos, bueno, en otros países también. Yo viví en Estados Unidos y yo sé que allá las cosas son muy diferentes. Mm. Y todavía, sabes que, por ejemplo, acá en Brasil piensan que en los Estados Unidos, desde la revolución sexual de los años 60, todos hacen sexo en todos los sitios. Y pues no, pues, sí, los mitos. Nosotros trabajamos exactamente con qué? Con la idea de las personas. Sí. Oswaldo, ¿y cómo surge tu instituto? Cuéntanos de tu instituto, Ok, que yo conocí en los 90, por cierto, allí no, en Sao Paulo. es que primero había un instituto que yo compartía con los médicos. Ok, sí. Esto fue muy importante, claro, pero en 1996, en principios de 96, un laboratorio, que ya van a descubrir cuál es, se acercó de los médicos con un protocolo de investigación para los hombres con disfunción eréctil. Primero, entonces, tiene la primera consulta. Si el problema de disfunción eréctil, le van a dar esta pastillita azul que se va a la casa para hacer una prueba. No hacen investigaciones. Entonces, no estaban a derivar los pacientes a la investigación psicológica como hacíamos desde hacía más de 10 años. Y ahí miraba así como que me voy estamos a perceber que mitad de los pacientes no regresaban. O sea, o funcionaba la pastillita y ellos no querían más, o no funcionaba la pastillita y iban a procurar otro médico, por ejemplo. Empezamos en nuestro grupo a irnos a la televisión, a los periódicos, a hablar de otra cosa, de la psicología hacia la sexología, de la sexología que trataba problemas sexuales en pareja. Y en un momento decidimos, vamos a hacer un instituto que se dedique a la psicología de la sexualidad y a las parejas, porque eso es una cosa también a veces muy difícil, porque muchos psicólogos no les gustan tratar parejas. No, ¿Por porque qué? es lo más difícil que hay. Sí, Porque tiene que ya sabes. unir, bueno, ya hay discusiones. Y bueno, empezamos así. Nuestro grupo tenía la intención de también transmitir a los otros psicólogos lo que hacíamos y empezamos a tener nuestros grupos de posgrado. Y desde entonces hacemos esto. Tenemos nuestra revista científica, curso de posgrado y las pasantías y no sé qué, no sé qué. Hoy, por ejemplo, tenemos un curso de posgrado que se llama de un curso de especialización en sexología aplicada que abrimos, es un curso de un año y abrimos a todas las formaciones académicas porque hay posibilidades de acercamiento de otras
otras profesiones, otras carreras. Y un segundo curso que por cuestiones legales en Brasil solamente admitimos psicólogos y médicos, que es solamente para psicoterapia. Así es. Ajá. Sí, Pero este es porque para todas las carreras. sí, y entonces son dos cursos y son complementarios. O sea, uno toma el segundo curso porque ya tomó el primero, porque son todas las bases, todas las discusiones básicas. O sea, necesitas saber cómo tu cuerpo funciona de todas las maneras, necesitas saber de muchas cosas históricas, educacionales, pedagógicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y después va a estudiar cómo abordar los problemas sexuales. Y eso es una cosa interesante. Se recuerda que cuando nos encontramos la primera vez, la cosa que más nos llamaban para las consultas eran simplemente disfunciones sexuales. Y había, bueno, se hablaba de esto en los periódicos, en la televisión, pero no se hablaban de muchas cosas. En principios de los años 90 empezaron en Latinoamérica, acá en Brasil, por ejemplo, a hablar de transexuales. Y habían problemas legales porque los médicos no podían hablar que hacían cirugías transexuales porque hubo un problema con un médico en los años 70 acá en San Pablo, un paciente se suicidó, no sé qué, había problemas. Pero nosotros psicólogos podíamos tratar estas cosas, entonces empezamos estas cosas, empezamos a discutir mucho las cuestiones de homosexualidad, que no eran problemas, no eran, eh, pero había muchos homosexuales que tenían problemas en vivir en la sociedad y nos proponíamos ayudarlos a ser más asertivos, a tomar sus voces. Entonces empezamos a agrandar el campo de actuación. ¿Ves? Sabes que así se pasó con todos nosotros en Latinoamérica, pero habían otras cosas. Y en los últimos 20 años agrandamos más cosas. Por esto también este curso para otras carreras, porque otras carreras quieren hablar y tratar de todas las cuestiones sexuales, de todas las diversidades sexuales, de todas las posibilidades de discusiones para ayudar a la gente a trabajar estas cuestiones. Así, así se pasó. Entonces, por eso nuestro instituto salió del grupo médico para tratar las cuestiones psicológicas. Pero en unos 5 años más teníamos que otra vez abrir para discutir con otras carreras, otras cuestiones y además tener ayuda de estas carreras, principalmente de las otras ciencias humanas, porque hoy se discuten muchas cosas. Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos el mundo y demás, pero cuéntame cómo es la homofobia y la transfobia hoy en día en Brasil, y antes y ahora. Ok, a ver, hasta los años 90 se Mm, consideraba muy normal a alguien no le gustar a alguien transexual o homosexual o bisexual. Incluso vamos a recordar que en principios de sí, los años 90 aún no se consideraban los bisexuales. Los homosexuales y heterosexuales hablaban como si ellos no existiesen. Pero en fines de los años 90, incluso acá también se empezó a hacer las marchas estos días, el día 29, fue el día, hace poco tiempo, pocos días, el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual fue ahora, ¿no? ¿O es hoy? es hoy, dice, O hoy, sea, hoy. no Que se en hablaba, México es en junio, el último fin de semana de junio. pero el Día Internacional, ok. Pero de todas maneras, se empezó a discutir en fines de los años 90 algunas otras cosas. Y entonces estamos empezando a mirar lo que yo estudiaba en psicología social en la maestría, lo que se llamaba de preconcepto, ¿verdad? Los prejuicios. Y entonces aquí empezó una gran discusión
en los últimos 20 años hubo un crecimiento y también un acercamiento muy importante, principalmente desde la psicología, pero de las ciencias sociales de manera muy tranquila, sobre tener que convivir con las diferencias. Hubo un discurso de varios otros grupos y otras carreras de una aparente aceptación, pero en los últimos pocos años se tomó un discurso público que se fuera de derecho de expresión, de que no quiero que mi hijo sea homosexual, no existe esas cosas de transexuales, no existe esas cosas de no sé qué, no sé qué. O sea, estamos viviendo un momento que a veces nos da impresión que si vamos a hablar que sí, siempre existen varias diversidades sexuales, no sé qué, nos van a tirar piedras, porque unos grupos, sí, son grupos minoritarios, pero que empezaron a ponerse voces con la actual política oficial brasileña. Así es. Sí, porque teníamos el DSM-4 y luego el ER, y hasta ahora el 5 y el CIE-10, ¿no? El 11, donde antes se veía como enfermedades y ahora no. Sí, pero cuando hablamos de esto con una persona que tiene una visión homofóbica, nos miran y dicen, esto es mentira, eso no son científicos. Además, la Biblia me dice que esto es, bueno, la Biblia puede decirte que esto es pecado, pero también tampoco puedes comer camarón. Y además tiene que hacer hijos en su cuñada si su hermano ha muerto sin dejar hijos. Así. Y ahí seguimos. Mira, yo estudié la Biblia, entonces yo sé yo sé de lo que se habla, pero la cosa es que mucha gente empezó a tener discursos de odio y aparecieron mucho en los últimos años. Y eso hizo, nos ha traído una cantidad de pacientes con un sufrimiento muy fuerte, porque con miedo de salir en la calle, ¿cuántos en los últimos años se acercaban en consultas llorando y así como que no puedo continuar a hacer lo que ya estoy acostumbrado a hacer, no puedo salir en la calle, ¿cómo va a ser? Primero calma. Y ya empezamos a ver que algunas cosas empezaron a cambiar. En verdad, hay una minoría muy homofóbica, transfóbica, diversofóbica en Brasil. Esta minoría es una minoría estadísticamente importante porque estamos hablando como que algo alrededor de 25 a 30% de la población. Ok. Sí. Importante. Es importante porque en número, discúlpame, estos son 70 millones de personas. O sea, Así es. es la población de varios países. Pero la cosa interesante es que, sabes que hace algunos años estaba en un congreso en Uruguay. En verdad era un congreso de numismática. Y ahí estaba presentando exactamente este tema de la sexología en la numismática, porque los numismáticos se ponen así, ¡ah, qué interesante, que no sé qué, no había pensado en esto, no sé qué. Bueno, de otra manera, estamos cenando ahí y junto conmigo, pegado, estaba un comerciante numismático mexicano de Guadalajara. Sí, y es un buen amigo, es un comerciante muy inteligente y un numismático, no son simplemente un comerciante. Y estamos hablando y él me preguntaba estas cosas, y él me miró así y yo hablaba, bueno, estamos pensando en irnos a vivir en el sur de Portugal, o sea, vendemos las cosas en Brasil y nos vamos a vivir en Portugal porque queremos a salir el fin de semana a pasear en España, no sé qué, ¿sabes? Esas cositas. Ya estamos a nos preparar para
hacer esto. Él me miró, no, ahora tú tienes que quedarse en Brasil, vas a tener mucho trabajo para hacer, estás hablando que esto se va a hacer, y es verdad. Y es verdad, esto me llegó aquí como que mi amigo habló de una cosa muy importante, porque nosotros tenemos un trabajo a hacer y ese trabajo es ayudar a las personas a, a convivir con estas situaciones y también ayudar a los transfóbicos, homofóbicos a comprender que están haciendo problemas cognitivos muy fuertes. Y cuando hablo Así, problemas, estamos hablando de problemas serios. problemas serios. Porque, ¿qué pasa? ¿Estás sufriendo porque alguien es diferente? ¿Estás sufriendo porque alguien dice que le gusta algo que no le gusta? Esto es una tontería. Sabes, Alma, tú sabes que ya estuve en México docenas de veces y que nos encanta estar ahí. Y que Sí. todas las veces que me enseñaban una comida mexicana, tienes que probar esto. Y yo iba, pero hace unos años, desde 2014, yo pasé por una situación, yo tuve una reacción alérgica a chile. ¿Sabes que no puedo, Sí. no puedo más? Eh, Tengo una reacción alérgica. A mí me pongo así como que si fuera leche para los que tienen problemas con lactosa. Ok. Pero entonces, siempre me fui así. Entonces, no había problema. Incluso, ¿te recuerdas en Hong Kong una cena que tuvimos en el puerto y Sí, nos sí, enseñaron sí. un platito con unas medialunas negras y verdes? Me acuerdo perfecto. ¿Probaste los huevos negros chinos? Sí. No podía, esto no puedo. Y siempre me fui a probar cosas, porque yo pensaba, bueno, primero, si no tengo la experiencia de esto, vamos a acercarnos. Si hay alguna cosa que al acercamiento me hace mal, está bien, no tengo que hacerlo. Tengo que respetar los que dicen que les gustan esto. No tengo que irme en contra de gente que le gusta estos huevos negros chinos. A mí no me gusta. Y voy a contarle, yo sabía lo que era, pero nunca había me acercado como que a 2 manos de así distancia. Sí. Y Ajá. acerqué un poquito Sí. aquí y esto me olió muy mal. No, no pudo. Fuerte, No pudo. Eso fue. fuerte, No pudo. muy fuerte. Si le gustan esto, ¿por qué me voy a hacer un discurso en contra de esto? ¿Sabes qué? Porque a A mí no veces, me gusta. Ujú. a veces hablo con mis pacientes, les enseño este ejemplo, simplemente así, vamos a ver, un paciente me miró así, nunca ha probado esto, me voy a buscar. La semana siguiente achei una tienda de comidas chinas y ahí en el barrio chino en San Pablo. Y a mí me gustó mucho. Mis padres no le gustaron, pero a mí me gustó. Esto es algo que siempre, bueno, me voy a tener una vez al mes porque me gustó esto. Ok, ok, vamos a dar otro ejemplo. Si les pones de ejemplo la comida para la diversidad de comidas, si no te gusta, no te la La comes, diversidad de comidas. pero no tienes por qué odiarla, como se odia Claro. las diversidades sexuales. Y una vez estuvimos en Cholula, en uno de Ujú, estos domingos donde hay feria en Cholula. ujú. Estamos con, sabes de quién estoy hablando, nuestro amigo de Puebla. Sí, ya sé quién, sí, claro. Nos llevó a Cholula y nos fuimos ahí a ver cosas. Estos son chapulines con no sé qué. Vamos a probar los chapulines. Eso tiene sabor, sabe a limón. Así, porque no sé qué hace así. Qué bueno.
Ahí nos presentaron unos gusanos, esto no, esto no. Pero sí, siempre nos vamos, algunas cosas también vamos a probar, otras cosas no. Una de las últimas, creo que no, la penúltima vez que estuvimos en la Ciudad de México, es que tengo un amigo peruano que su primo tiene un colegio Amauta, en la Ciudad de México. Y me puso en contacto de este primo. No, puedes venir acá a hacer una charla a los alumnos, o sea que, sí, ¿por qué no? Y su primo dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a salir a pasear. Y pasó con nosotros todo el día, pero se acercó la hora del almuerzo. Vamos a un sitio y le comenté, lo invito. Nos fuimos a un restaurante a donde había las huevas de hormiga, porque era temporada. Vamos a probarlo. O sea, claro que me voy las diversas comidas que hay en el mundo, por favor. Tenemos que intentar varias de esas cosas. Algunas cosas vamos a probar una vez y nos van a hacer Ya mal, no más. Ujú. Como los pero, huevos de goma. pero la mayoría no, la mayoría se debe probar, se debe. Claro que en Cusco no tuve coraje de comer los conejitos de India que hacen fritos enteros. Pobrecitos. Ok, ya sabes de lo que hablo. Parecían Sí, cachorritos. Ah, Dios. sí, Sí, pero, parecen cachorritos. Ujú. pero, pero comí carne de alpaca, de llama, de lo que, otras cosas ya. Entonces, estamos hablando de las diversidades. ¿Cómo nos acercamos? Nosotros tenemos que ayudar a las personas que son víctimas de homofobia y transfobia a ponerse de pie y ayudarlas a afrontar de una manera que no sea hostil, porque la guerra Sí, no. desde la autoaceptación hasta la familia, el entorno, la escuela, bueno, mucho que hacer. Claro, una expresión asertiva, segura, y así es. Y también ayudar a los homofóbicos y transfóbicos, porque ellos necesitan cambiar, porque ellos también sufren. La cosa es que están haciendo una cosa que acá en Brasil hoy, ok, estamos viviendo bajo un gobierno que es homofóbico, transfóbico, es así, pero tenemos leyes. O sea, si alguien es víctima de transfobia o de homofobia acá en San Pablo, por ejemplo, se va a jefatura, se hace una denuncia y se van a hacer un proceso judicial en contra de esa persona. Y es serio, es muy serio. Sí, esto Entonces, fue hecho muchos años antes, ¿no? sí, sí, 20, 10, 20, algo así. sí. Ajá. Eso se trató de desarrollar hace más de 20 años y tenemos esas leyes hace más de 10 años. También tenemos la ley que se llama María de la Peña, que es una referencia a una mujer que fue víctima de violencia doméstica por largos años hasta que huyó de su casa y, y vive en sillas de ruedas porque fue muy fuerte. Y esta ley Wow. hoy es utilizada también en contra los que hacen violencia en contra transexuales. O sea, no, estamos hablando de violencia de género. Y, y hay jefaturas de policía especializadas para recibir las mujeres que son víctimas de violencia de género, con Así jefa, es. jefa de policía mujer.
porque sabes que los hombres van a, no, vuelva a su casa, no, esto pasa. Lo Porque los dos, hacen, lo minimizan, ¿no? Como si no, la mucho. violencia, tanto física como el Y, gaslighting o y, es, violencia verbal o violencia de muchas cosas, ¿no? y esto es una distorsión cognitiva, es una manera de distorsionar la realidad, o sea, es un problema mental reconocido. Así es. En fin. Y bueno, como está Brasil ahora, ya sabemos por qué, cuáles los logros y los logros que han tenido, bueno, hace 20 años para acá y ahora hay como un bache, ¿no? Pero los logros en educación sexual de tu país y qué retos, Oswaldo, Bueno, en educación sexual y terapia sexual y todo. entonces son dos cosas, ¿no? Cuéntanos, Educación sí. y educación sexual. En los años 70, 80 y 90, varios grupos diferentes empezaron proyectos de educación sexual. Varios proyectos, varios intentos fueron mucho más en escuelas privadas, porque esto significaba también costos. Las escuelas privadas reconocieron que eso es muy importante para sus alumnos. Y en los últimos 20 años, las principales digo que, por ejemplo, hay escuelas privadas de niños de 5, 7, 10 años que van a costar mensualmente como que $2,000. Wow. Entonces, también tienen educación sexual. Claro, las escuelas públicas no. A Okay. veces, alguien, la administración de la escuela pública tal y cual, reconoce que deberían hablar de alguna cosa de sexo, y entonces van ahí y contratan un psicólogo, un médico, un psicólogo, para hacer una charla de sexualidad. Bueno, sabes que eso no funciona, pero es mejor que nada. Por lo menos llama la atención de algunas cosas. Permiten a algunos de los alumnos a buscar la coordinación pedagógica o la psicóloga de la escuela, algo así para tratar de temas más sencillos. Bárbaro. Pero entonces, por lo menos las escuelas ricas, entonces ya tienen sus proyectos de educación sexual continuados. La educación sexual aparece mucho más en discusiones, en grupos, hasta en grupos de la iglesia, claro, porque los padres saben que tienen que tratar del tema, porque las personas quieren saber. Qué bueno. No solamente en lo que se llama de la escuela de novios, ¿verdad? Algunas clases que se dictan ahí simplemente como si fuera así, Para vamos casarse, aquí son para prematrimoniales. la noche, la primera noche. Todavía la terapia sexual se desarrolló mucho. En los años 70, algunos profesionales, eran varios médicos, algunos, se cuenta en las manos, una psicóloga, una socióloga, se fueron a Estados Unidos a estudiar. Algunos se fueron a estudiar con William Master y Virginia Johnson, algunos se fueron a estudiar en la Universidad de Minnesota, pero fueron a hacer maestría en educación sexual. Y las dos que hicieron maestría en educación sexual regresaron a San Pablo y a hacer terapia sexual. ¿Por qué? Porque se necesitaba esto. En los años 80 empezaron a tener más profesionales involucrados, especialmente en el eje de San Pablo y Río de Janeiro, y un poquito más en el sur, en Porto Alegre. En los años 90 ya teníamos una sociedad
brasileña de profesionales de sexualidad humana, que entonces estaba muy involucrada en varios congresos todos los años, en varios sitios, en varias capitales, juntando mucha gente. Entonces, congresos con miles de personas, bárbaro. Y en los años 90 empezaron los primeros intentos de cursos de posgrado. Lo que pasaba es que hubo antes un curso de posgrado acá en San Pablo, junto de la Pontificia Universidad Católica, en lo que se llama que es el Instituto Sede Sapiente. Pero este instituto de la Universidad Católica tenía una intención de hacer cursos de bajo costo, o sea, muy económicos. Muy económico, Este muy curso accesible de sexología económicamente. Ajá. tenía muchos profesionales, muchos profesores, y estos profesores significaban un costo alto. Y el curso terminó. Pero entonces, en los años 90 empezaron cursos en varias universidades. Generalmente se quedaron simplemente por un año, a veces 2 años. ¿Por qué? Costos. En fines de los años 90, en mediados de los 90, empezamos un curso junto de la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana. Y después, en fines de los años 90, nosotros empezamos el curso en nuestro instituto. Y entonces hay más cursos ocurriendo desde entonces. Entonces hay más gente trabajando y profesionalmente trabajando en las cuestiones de terapia sexual, siendo entrenados para esto. Y además, en la televisión, varios programas de televisión empezaron a promocionar las discusiones sobre sexualidad, sobre lo que era terapia sexual. En algunos de esos programas, profesionales siempre tenían columnas fijas y entonces estaban apareciendo todas las semanas hablando, demostrando que si quiere tratar sus problemas sexuales, hay profesionales para esto. Y entonces, la terapia sexual está bien difundida en Brasil y hay profesionales formados en todas las grandes ciudades. En las ciudades con 200,000 habitantes hay un profesional que trabaja con cuestiones sexuales. Eso es maravilloso, ¿no? Muy importante. Dime, el público que nos está viendo y el que nos va a ver, si quiere saber de ti o del instituto, ¿cómo se comunica? Bueno, tenemos una hoja, un sitio web que es impasex.com.br Ujú. y estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y siempre subimos cosas ahí. Todos los días subimos. ¿Puedes repetirlo, por favor, Oswaldo? www. Ajá. INPASEX, Impasex. Ujú. Ya lo puso Gustavo. Gracias, Gustavo. .com.br. Sí, ya lo puso. Gracias, Gustavo. Muy bien, Lo podría poner. Sí, ya está ahí. y estamos en Facebook. Bueno, yo tengo como digo, mi sitio web individual, profesional también. Perfecto. Guishuba está nos viendo, sí, y puso en el chat un Sí, mensaje ajá. que me llevará mezcal y chapulines. Y sí, gusanito. ¡Oh, Dios! Guishuba la conocí en Puerto Vallarta. Exactamente. En el Congreso de Puerto Vallarta. Uno de los congresos, Wow. me fui a algunos ahí, pero Uno de tantos. ella me conoció exactamente cuando en los días anteriores me fui al centro de la Ciudad de México Mira, y con Paco y fuimos a pasear ahí y, y me comí mucho chile, mucho picante. y te dio alergia. Yo casi no como chile, más bien no como. Ajá. Soy Pero mexicana que no come chile, pero bueno. bueno,
Ok. Para ir cerrando, Oswaldo, porque queremos pasar un PowerPoint de fotos tuyas, ¿no? Ah, Pero sí, para ir ah, cerrando, ¿cuáles son los retos que tiene Brasil ahorita para la educación sexual? creo que lo más Se dice importante, mucho. Ajá. creo que lo más importante es hacernos en la dirección de hacer que la ley sea seguida. O sea, si hay una ley que promociona educación sexual, vamos a imponerla en las escuelas. Y Pero eso esto tiene sí, 20 años atrás, ¿no? no empezamos a formar los profesores de primaria y de secundaria en estas cuestiones. O sea, se necesita promocionar cursos todos los años en todas las escuelas para ayudar a los profesionales, a los profesores a discutir cuestiones de sexualidad y saber en qué hablar y cómo referir a los alumnos en cosas de la sexualidad. Fantástico. Pero Mucho es que hacer, sobre todo hoy en día. mucho que hacer. Creo que es como que empezar de verdad. Sí, ¿verdad? De nuevo. ¿Quieres comentar algo más? Yo me acuerdo que te conocí, fíjate, acabando el curso en San Francisco, en la universidad en CAPS, y fui a Brasil y ahí te conocí el instituto en los 93, por ahí, no sé. Pero, ¿con qué quieres cerrar? Ahorita vamos a pasar fotos tuyas que nos gustaría que todo el mundo viera, Sí, ¿sí? ¿Y con déjame qué quieres comentar. cerrar esta primera plática? O vemos las fotos, tú Tranquilo. tranquilo. Si quieres, Ok. puedo comentar. Creo que puedo recordar de cuándo, cómo, de qué. Vale, entonces Gustavo nos va a pasar un PowerPoint y tú comentas, por favor, Oswald, nos vas a decir con quién estás y bueno, Aquí estoy con hay tantas Alma. fotos tuyas que fue muy difícil elegir. Bueno, algunas, ¿eh? Sí, Bueno, es un homenaje a ti, Oswaldo, por tu trabajo en sexualidad. gracias. Fuiste de los iniciadores en el mundo, ¿ok? Y bueno, tantas publicaciones pocos tienen, ¿eh? Felicidades. Pero vamos a ver las fotos. Gracias por aceptar. Ya sabes que te queremos mucho. Mira, aquí estás con gente conocida. Y María Luisa Lerer, Esther Corona, eh, Ujú. Tres Flores Colombino. María eh, Luisa Leder de Argentina, Esther Corona México, Colombino de Uruguay y acaba de fallecer. y Rodolfo Rodríguez, que falleció hace pocos años de Ecuador. Ajá. Éramos la Ecuador. ejecutivo de la FLACES y eso fue un encuentro en el Congreso de la FLACES en Cusco en octubre del año 2000. En la Cusco, Recuerdo. altura de 4.000 metros, todos estamos así. Nos daban té de coca en los hoteles, ¿te acuerdas? Y no podías correr, tenías que caminar despacito. ¿Sabes qué? Mm. Una cosita interesante. Me tocó una ponencia sobre parafilias y uno de los auditorios, porque hicieron auditorios en edificios históricos. Muy Sí, interesante. en Cusco. Y sí, y me tocó hacer una charla de parafilias en una iglesia. Empecé a hablar y el tipo que tomaba cuenta de la iglesia empezó a cubrir los santos en cuanto yo hablaba de las parafilias. Imagínate. Así es. Bien. Bueno, esto fue un congreso acá en San Pablo sobre familia y cuestiones de la sexualidad. Y tenemos una mesa sobre bisexualidad y transexualidad. Y Fíjate, ¿en qué año fue? esto fue hace 10 años. Sí, ok. Gracias. Bueno, de una clase de un curso internacional de sexualidad humana y medicina sexual. Esto fue
en 2009, creo. Esto fue de un evento, el periódico, de un congreso en 2016 en Ecuador, de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual. Ahí estaba con Rodolfo Rodríguez, uno de los últimos congresos de él, y todos los amigos de Ecuador. Arriba de Rodolfo Rodríguez estaba Rodolfo Rodríguez, sobrino, y yo estoy al lado de él. Ay, mira, fue un congreso muy interesante. Aquí estoy con Mira, Carla Seglio, mi compañera desde 1993. Y aquí estamos en Bogotá, en un congreso de sexología organizado ahí en Bogotá en 2014. Y nosotros teníamos un curso, una oficina para un grupo de médicos ahí. Los dos estamos hablando. oficina en español es un taller. Ajá, un taller. Es un taller. A No veces, importa. tú ya sabes que las palabritas me vienen en portugués y así me salen como No si te fueran preocupes. Dios. De todos porque sigo pensando en portugués. Pero intento. No, hablas súper bien español. Yo No. hablo muy poquito portugués, pero sí, sí lo hablo. Ok. Mira, Mira, eso es un congreso de numismática acá en San Pablo en 2017. Yo presentaba este tema de sexología a los numismáticos brasileños que miraban así como que sexo, jajaja. ¿Sabes cómo son? Los numismáticos generalmente son más viejos. Entonces, pero ellos, hablar de sexo para ellos así es un chiste. Y están siempre así, ¿qué estás pensando? No, no estoy pensando nada. Estamos aquí hablando de monedas. Pero es de psicólogos, estás analizándome, ¿verdad? Siga. Esto fue. Acá es interesante. Estamos nos preparando para un congreso mundial de terapias cognitivas y conductistas en 2013 en Lima. Y pocos meses antes hacíamos una participación en uno de estos conversatorios por internet de los grupos conductistas acá de Brasil. Y en pocos meses estamos ahí en Lima, Perú, hablando de cuestiones sexuales. Esto fue en 2004, en Chile, en Santiago de Chile. Estamos en un congreso de flases. Otro congreso de flases, yo estaba con Carla y otra brasileña que estaba, no, ella Carla fue de Verde. Ajá, ok. foto, y un argentino pasando acá que es también muy conocido. Ay, creo que esta es de Bolivia. Dios. Ah, Bueno, ok. ok. Es un congreso de flases. Eso es un congreso de Brasil, de la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana en 2007, en el noroeste de Brasil, en Recife. Y En Recife, tan bonito. Ajá. María do Carmo de Andrade Silva, una psicóloga, sexóloga también de Río de Janeiro. Yo la presentaba un premio de la Sociedad de Sexualidad Humana, porque un reconocimiento, en cuanto yo era presidente, entonces hizo un reconocimiento a varios sexólogos brasileños que yo creía que necesitaban ser reconocidos. Mira, aquí está bien chiquito. Y 1988, a mi izquierda, justamente una parte de la cara, está Peggy Golden. Y el segundo de la izquierda a la derecha está Joe Golden. Los dos dirigieron el curso de posgrado en la Universidad de California, en Los Ángeles. Esto fue en 88 y pasé con ellos en 89. Me recibieron en su casa, me quedé en su casa en Pacific Palisades. Y ahí en el mismo Mira, evento, ¿con quién estás? y William Ah,
William Masters para mí fue un honor conocerlo porque yo había leído sus libros y el año siguiente también me fui a San Luis, Missouri y me pasé un mes ahí en su clínica en el Instituto Master Johnson. Bueno, en San Luis, yo viví en San Luis en los años 70, entonces para mí era mi segunda casa. Pues que es un honor verte con semejantes personajes, ¿no? En 1990. Master Johnson, acá, 1990. Y mira con quién estás. Yo participé de la organización de un Congreso Mundial de Impotencia, por lo que es hoy la Asociación Internacional de Medicina Sexual. Y ahí estaba una de las invitadas, la invitada del área de psicología era Helen Kaplan. Nada más y nada menos que Helen Kaplan. Sí, la que decían, William Masters y ahora Helen Kaplan. pero la que decían que no aceptaba muchas invitaciones, pero a ella le gustó irse a Río de Janeiro. Y ahí estábamos. Y yo estaba así traduciendo cosas para ella, me pasé como que, vamos, un honor y me fue muy importante porque oía cosas y comprendía cosas que ella estaba así hablando cosas, estaba dándome clases, ¿verdad? Cuando contestaba a otras personas. Entendía. Qué honor. Fue muy importante. Mira, esto Mira. fue 2015, estoy con Eusebio Rubio en un congreso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Esto fue en Montevideo, Uruguay. Bueno, con Eusebio lo encontré casi todos los años durante más de 20 años. Bueno, usted también lo encontró siempre, mucho más que yo. Sí. Esto aparecí en 2010 en un programa de televisión con él es un personaje muy interesante. En los años 60 era un cantante muy conocido y lo conocían como el príncipe de los cantantes, un jovencito que tenía un nombre de noble alemán, Ronnie von alguna cosa, o sea, se lo llama von, es el nombre ahí en la pantalla. Él me llamó por una entrevista. Él también entrevistó a mi esposa Carla en otra oportunidad y después supe que él frecuentaba la casa de campo de un tío de Carla, de mi esposa. La ciudad de São Paulo es muy chiquita, la gente se encuentra por ahí. Sí. Wow, aquí nada más y nada menos una gran colección. Platícanos de todos tus libros y revistas. Es el primer libro en sexología que yo escribí, Objetos del Deseo, que habla de parafilias. Antes de eso escribí un libro sobre numismáticas, cómo coleccionar monedas. Pero no está ahí, no interesa. De verdad, ese es el último. ¿Sabes qué? Empecé a escribir una autobiografía contando cosas de cómo empecé en la psicología, cómo salí en la sexología. Y esto entonces publiqué, en verdad lo publiqué por Amazon para que fuera fácil de encontrar. Y esos son varios libros de varios tipos. Aquí también es de numismática, tiene una moneda muy importante y famosa porque es una moneda griega con 2500 años, a donde hay un sátiro y una ninfa en una posición sexual. Se puede ver en la moneda el pene del sátiro. Es el personaje que está siempre con el pene erecto, haciendo sexo o no sé si debo hablar así, pero claro que sí. En carrera atrás de las ninfas, corriendo o cogiendo. 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 Okay. En español. Cogiendo. Esos libros de los
de las historias de sexología. Ahí está en el centro a la derecha, los libros de las historias latinoamericanas de sexólogos, pero Ah, también sí, aquí está atrás, mira, aquí está uno. al otro lado. Sí. Acá atrás. Y acá tengo los otros. Exacto. Y siempre tratamos de poner en palabras lo que pensamos, lo que, sabes, Alma, en los años 90 me platicaban, me preguntaban, pero ¿cuándo tienes tiempos para escribir tanto? Y miraba a la gente y pensaba, bueno, me tomo los 10 minutos entre una consulta y otra y voy escribiendo. Bueno, Wow, wow, porque tienes muchas consultas. Es increíble la capacidad de trabajo que tienes, Osvaldo. Mis respetos. por ahí seguimos. Entonces, hay muchos libros. No son, Muchos. no son todos más, son varios. Aquí Mira, hay personajes interesantes también. John No me, Money. sí, esto es John Cuéntanos. Money. En John 1900, Money, nada más y nada menos. De en, mil- gris. en 1993 tuvimos el Congreso Mundial de Sexología en la ciudad de Río de Janeiro. Y ahí fuimos. Y ahí estamos con John Money. Yo lo auxilié con algunos periodistas brasileños que querían entrevistarlo. Y entonces me regaló la oportunidad de tomar una foto. Pero John Money es otro también que yo estudiaba hacía más de una década, porque los roles sexuales, cosas que él tenía buenas ideas, buenas cosas para discutir cosas. Sí, muy interesante. Este es un... Yo estaba en Veracruz, 2016 creo, en Veracruz, ahí en México. Eso Sí, fue... sí, Sí, en un ah, congreso, sí. creo que al mínimo se puede, tú puedes ubicar. Bueno, Carla está ahí, un tanto al medio de la derecha al fondo, pero también conoces a alguien ahí a la izquierda. A la izquierda está también una sexóloga mexicana. Creo que la conoce. Sí, pero hay, aquí está Carla, acá. De Bueno, todas veo maneras, varias, pero no me acuerdo sus nombres. ese fue un grupo que me tomó un taller sobre transexualidad. Ujú. ¿En qué año fue? ¿Recuerda? ¿Te acuerdas? 16, en 16, 2000. Ajá, 16, en Veracruz. en Veracruz. En Boca del Río, que es pegadito a Veracruz. Sí. Ese es el interior de la ciudad de San Pablo, en la ciudad a donde nací, en Ujú. Abaré. La ciudad se llama Abaré, es un nombre de lengua guaraní que se supone significa algo que el uno que está solo, el solitario, algo así. Nadie sabe esto, pero a veces se aprende una cosa. Y eso fue en la Facultad de Psicología, en la ciudad donde nací. Carla y yo estamos ahí a presentar un taller también sobre sexología en la Facultad de Psicología. Lo interesante es que ahí al lado mío hay un ex alumno que era profesor en esta universidad. Súper. Es que has Muy bien, formado a mucha gente. Mira, mucho. ahí estamos. Ahí estamos, Pero quizás no me acuerdo dónde. quizás en una entrevista a unos 6, 7 años, quizás. ¿Quién sabe? No me acuerdo dónde es eso, pero bueno. Y abajo, pero abajo hace mucho Carla. más tiempo. Se fue al Congreso Mundial en La Habana, el Mundial de Sexología en La Habana. Ajá. Mira que yo soy con Carla. En la mesa atrás está Rina. Ah, sí, ¿Es? de verde limón. Ahí está Reina. Sí, sí, Bueno, del ujú, armario abierto. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Estamos ahí compartiendo la mesa con... ay, Dios. Ay, ok, No te en un preocupes. momento. De todas maneras,
estamos ahí cenando, la cena del Congreso, ¿sabes? Cuando bajamos las ansiedades. La adrenalina se baja. Estaba cenando con Elay y Eusebio. Eli Coleman, ok, y Eusebio. Bien, Y y bueno, terminamos. Pues muchas gracias por estar presente con nosotros en Diálogos con Alma. Vamos a subir tu entrevista en Facebook de Diálogos con Alma y en YouTube. Y el próximo jueves tenemos a Rosa Feijó, que es madre, una de las primeras, o más bien la primera madre activista de derechos humanos de personas LGBTI y más, y tiene 2 libros, y ella empezó a hacer apoyo precisamente por las transfobias y fobias. Ahora vive en Jalapa, Veracruz, que tú conoces muy bien. Pues honor a quien honor merece, tantos libros. Eres un hombre que ha producido tantas cosas, Flores, para hacerte un honor. Algún día te las daré en persona, porque ahora sí seguro, tengo saudades de você, de Brasil y de Sao Paulo. Saludos a Carla. Y pues Flores para ti y honor a quien honor merece. Es impresionante lo que has hecho en bueno, yo te agradezco mucho porque tantos libros, o sea, y la revista, ¿no? Que era, mm, y aquí muchas está también. Gracias, Oswaldo, honor a quien honor merece. Si te parece, abrimos micrófonos y leemos lo que han escrito. Si alguien quiere platicar, acuérdate que este se sube en el Facebook de Diálogos con Alma, se te hace llegar también primero y luego en YouTube. ¿Ok? perfecto. Para que quede ahí, hacerte el honor de todo lo que has escrito, el instituto que formaste, los cursos que dan ahí. Y bueno, tuve el honor de conocerlo en los 90 y wow, desde entonces nos conocemos, Oswaldo. Gracias. Gracias por aceptar la entrevista y honor a quien honor merece. Abrimos micrófonos para preguntas, respuestas, saludos.